¿Cómo están? Bienvenidos, mucho gusto tenerlos por acá nuevamente en este su podcast Pinewood CR. Que dicha, mi nombre es Eder. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema esencial para los talleres pequeños, para los carpinteros, para los emprendedores, para los que están iniciando, y es cómo pasar de un hobby a un negocio rentable. Vamos a tocar 7 claves o 7 puntos fundamentales para poder ser más rentables, para poder tener una mayor optimización en el trabajo y para poder crecer. Entonces vamos a ir poco a poco indagando esos puntos para que podamos mejorar. Tal vez en este 2026 podemos aplicar todas las técnicas que vamos a comentar, o incluso ahorita mismo en el 2025 podemos iniciar con este emprendimiento, con este pequeño proceso, con esos 7 pasos esenciales para poder mejorar un negocio. Como les decía, mi nombre es Eder, mucho gusto en por acá. En este su canal Pinewood UCR tenemos más de 70 videos donde ustedes pueden ver cómo hacer artesanías, cómo hacer muebles y un montón de videos tutoriales de cómo hacer diferentes cosas y diferentes procesos. En el podcast lo que vamos a abarcar, digamos, son procesos esenciales que necesita cualquier persona que es emprendedor para poder optimizar su proyecto, para poder ser más rentables, para poder crecer más. Entonces vamos pues con la parte número 1 del proceso, con la estrategia, con lo principal o con el primer paso que tenemos que tomar en cuenta. Siempre, digamos, cuando estemos realizando pequeños proyectos o proyectos grandes, lo más importante es lo que es un flujo de trabajo, lo que es por decir así, un proceso de trabajo. Entonces, como somos nuevos, tal vez somos autoempleados, simplemente soy yo en mi taller, tengo la noción de lo que ocupo hacer, pero voy y lo hago, y lo hago tal vez de forma desordenada, no lo hago en un orden. Eso perjudica mucho la rentabilidad. Siempre hay que crear un flujo de trabajo, tenemos que ordenar, clasificar, mantener todo al alcance, la limpieza, que las herramientas funcionen correctamente, que estén los acabados, que esté todo lo que usted necesita. No podemos ir haciendo el proceso y en el camino ir corrigiendo, ir agarrando todo. O sea, el flujo de trabajo es un punto súper importante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, un flujo de trabajo correcto sería pues la materia prima, pues vamos con el corte, vamos con el ensamble, vamos con el acabado y vamos con el producto final. Entonces, ese debe ser el paso fundamental o lo correcto que tenemos que hacer es todos los cortes, bueno, tener toda la materia prima, saber que ahí está todo lo que ocupo, no que vaya a ser que cuando esté haciendo los cortes me hace falta materia, no tengo este producto, no tengo ese tipo de madera, no tengo estas dimensiones porque simplemente empecé a cortar sin fijarme que no estuviera la materia prima. Y ahí no estamos siendo eficientes. Eso tenemos que corregirlo. Tenemos que siempre comenzar con ese orden: materia prima, flujo, corte, ensamble, acabado y el producto final donde lo vamos a almacenar. Entonces, transportar piezas largas pues es inadecuado. Hay que tratar de que las piezas estén al tamaño que yo necesito. Es fundamental mantener ese orden. Ahora bien, ¿qué es lo otro que también tenemos que tomar en cuenta en lo que es el flujo de trabajo? Por ejemplo, que en las paredes esté todo ordenado, que en las estanterías esté todo ordenado, tener muebles con ruedas para transportar las cosas, tener las herramientas que más utilizamos más arriba, al medio, tener las herramientas que se usan de vez en cuando y abajo las que nunca usamos. Entonces, mantener un orden, que siempre las herramientas estén en el orden de uso, que lo más principal sea siempre al alcance. Ok, entonces ya tenemos abarcado lo que es un flujo de trabajo. Entonces, muy importante esos pasos: la materia prima, después vamos con la parte del corte, vamos con el ensamble, vamos con el acabado y vamos con el almacenaje del producto. Eso es fundamental para que todo esté en orden. No podemos hacerlo diferente porque si no, no vamos a ser eficientes. Si no somos eficientes, no somos rentables. Y si no somos rentables, pues vamos a quebrar en algún momento. ¿Qué pasa con algunos talleres? Usted ve que a veces venden un taller completo, ni siquiera porque venden un taller completo. O sea, todo, local, máquinas y todo lo demás, porque puede hacer que esa persona simplemente no pudo ser eficiente, no pudo ser rentable, entonces por ende quebró.
y teniendo todo, o sea, teniendo un taller completamente, teniendo tal vez hasta clientes, pero y todo lo demás, pues simplemente hubo desorden y por eso quebraron, por eso cerraron, por eso no funcionaron. Entonces, ok, el segundo paso para no desperdiciar dinero realmente no está en vender barato, no está en producir más, no está en pues hacer la mejor calidad, el mejor producto. Realmente ustedes quieren, digamos, no desperdiciar dinero, cuiden la materia prima. La materia prima es esencial. Ese es, por decir así, su alimento. Es lo que le va a dar de comer a usted y a su taller. Entonces la materia prima es fundamental. Ok, ¿cómo cuidamos la materia prima? ¿Cómo somos eficientes con la materia prima? ¿Cómo rentabilizamos con la materia prima? Sí, Eder, está bien, lo de la materia prima y todo, pero no te entiendo. Ok, si usted tiene X cantidad de madera y le piden un mueble y empieza a hacer cortes a lo loco, o como decimos los ticos, agarra solo la carnita para este proyecto, para sacarlo rápido, para venderlo y para entregarlo, y hacemos un desperdicio. Creamos una pedacera de productos, creamos un montón de cabos por aquí, cabos por allá, pedazos de reglas. Ok, ya hice mi producto, ya lo entregué, ya lo vendí, ya lo cobré, pero ahora tengo un montón de madera ahí que es desperdicio. ¿Por qué? Porque no optimizamos el corte. Porque el hecho que yo sepa qué necesito para hacer un estante, que yo sepa cómo crear todas las piezas para ese estante, que yo sepa cómo cortarlos, que yo sepa hacer el estante y entregarlo, no quiere decir que lo estés haciendo bien, porque puede hacer que estés cortando mal. Para ello existen softwares de optimización de cortes, los cuales trabajan con estas chapas grandes, con los paneles si usted quiere. Usted mete todas las medidas en el software, mete cuáles paneles está utilizando y el software te dice cómo cortarlo de forma más eficiente. Y usted dirá, mira, pero yo sé hacer eso, yo casi no desperdicio. Sí, casi no, pero puede hacer que sí haya un desperdicio. Entonces, con ese tipo de software usted garantiza que no haya desperdicio, que se optimicen los cortes. Incluso el software a veces te dice que lo cortes de esta forma. Te tira el diagrama y te tira cómo cortarlo. Y usted en el camino ve que lo puede cortar aún mejor que como el software te dijo, para garantizar básicamente cero desperdicio, para garantizar que no estés gastando el dinero. Eso es importantísimo. Los software de corte trabajan tanto con reglas, desde la más delgada, cómo cortarlo, hasta los paneles más anchos del mercado. Entonces, si no saben cómo utilizar un software de corte, cómo saben utilizar un software de optimización, próximamente en este canal, o no sé si antes o después de este podcast, voy a colgar un video de cómo utilizar un software de optimización o un software de corte, que es el que yo más uso, que es gratis, que tiene versión web, versión APK, entonces lo puede usar en la computadora, lo puede usar en el teléfono. Con ese software usted garantiza la optimización del corte y como vuelvo y lo repito, puede hacer que incluso, como el software te dé la forma de cortar, usted lo puede hacer incluso mejor todavía, que me ha pasado en algún caso. Entonces eso es importantísimo. La materia prima es la comida del taller y es la que te va a dar alimentos a vos, es la que te va a generar ganancias o pérdidas. Lo demás del proceso también es importante, sí, claro, obviamente también, pero si algo inicia mal, muchas veces termina mal. En el camino se puede arreglar, sí, pero casi siempre y aplica para cualquier cosa en la vida, lo que inicia mal termina mal. Eso es un refrán, es algo que en todos los países lo conocemos y lo sabemos. Ok, ahora, gestionar también los retazos. ¿Qué son retazos? Los sobrantes. Entonces, cuando yo hice, por ejemplo, esas jarritas pequeñas, ¿verdad? Son con un montón de listoncitos de madera y otras piedras. Eso se hace con puro retazo. Entonces, a mí todo lo que me sobra en el taller, yo lo voy guardando, guardando, guardando y en algún momento creo un producto pequeño con esos retazos y rentabilizo porque tengo cero desperdicio. Entonces, lo que me está sobrando de los cortes, lo que me sobró de que me dijo el programa que me iba a sobrar, ese montón de piezas, igual se guardan y se utilizan para artesanías, para cosas pequeñas, las cuales las creamos en masa y somos aún más rentables porque estamos teniendo la ganancia del proyecto inicial y estamos sacándole ganancia a lo que es un desperdicio. Entonces, los retazos, guárdenlos siempre. Todas las piezas, ordenenlas, guárdenlas. En algún momento los van a utilizar, en algún momento le falta un pedacito para algo, le falta una pieza para algo y ahí está. Nunca desperdicien materia prima.
la madera es materia prima, la madera es el oro de tu taller, es lo más valioso de tu taller. Bueno, es una de las cosas más valiosas. También el talento humano y muchas cosas más, ¿verdad? Ya si quieren abrir un debate, pues háganlo en los comentarios, ustedes sabrán. Entonces, ahí estamos claros con ese punto. Ahora bien, la otra parte importante del proceso es trabajar por lotes. Estamos en el paso número 3, ya vimos 1, ya vimos 2, ahora vamos por el paso número 3. Sí, Eder, porque siempre usa 7, porque el 7 es la suerte. Y el éxito no es suerte, pero si ya hay suerte, bienvenida sea entonces. Ok, entonces vamos a trabajar por lotes para aumentar la eficiencia. ¿Qué es trabajar por lotes? Bueno, pues si usted en algún momento va a una fábrica grande o ves un video de cómo hacen carros o cómo hacen, no sé, ensamblan máquinas o lo que sea, siempre se hace por lotes. Los lotes garantizan eficiencia. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden hacer una sola jarra de estas, yo voy a tener 100% de pérdida, aunque utilice madera reciclada, aunque sean sobrantes, pero si yo solo creo uno de estos, 100% es pérdida por todo el tiempo que conlleva hacer un producto. Igual, o hago una pataconera de estas, una prensa rápida para tortillas, que en este canal tienen un video de cómo verla, cómo hacerla, que es fácil de hacer, sencilla. Si yo hago solo una de estas, es pérdida. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un proyecto, que sea por lotes, o sea, que sean en cantidad, que sean varios al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí hay un video de el portacelular tipo chocolate. Bueno, creo que todavía no ha salido, pero ya casi sale. Entonces, ese tipo de portacelular, yo soy rentable si hago un montón al mismo tiempo, no si hago solamente uno. Ya si voy a hacer solamente uno de algo pequeño, pues hay que cobrarlo muy caro y que el cliente esté de acuerdo en pagarte ese montón de dinero porque tienes que sacar a tu operario o si usted es el operario usted para ir a hacer ese único proceso, ese único proyecto. Entonces no hay rentabilidad. Igual puede hacer que, por ejemplo, te encarguen, no sé, una mesita veladora, una mesita de noche para la cama. Puede ser que la cobres bien, la cobres en unos $100, por ejemplo, para darte un precio, o $25, $50, digamos, muy barato, $100 en una mesita bonita. Entonces, si te piden una, pues haz dos. La que te pidieron la vendes y otra te queda y lo ofreces. Entonces estás haciendo más rentable porque estás haciendo dos de lo mismo. Entonces el proceso va a ser más eficiente. Entonces vas a hacer más rápido que hago una, la vendo y resulta que tal vez me pidieron otra. Y tengo que volver a hacer todo el proceso, volver a sacar las máquinas, volver a hacer todo para una cuando pude haber hecho dos. O hago tres, o hago cinco. Entonces siempre trabajen por lotes. Ustedes calculan cuánto pueden hacer de lo mismo, cuánto pueden vender y siempre hagan varias. Eso es como trabajan las fábricas. Las fábricas sacan miles de una cosa, no una cosa. Entonces, importantísimo trabajar por lotes para ser más eficientes. Estamos en el paso número 3. Ahora, el paso número 4. ¿Quién nos ayuda a nosotros, los artesanos, los talleres pequeños, incluso las fábricas? Todo lo que son fábricas trabajan con plantillas. Las plantillas pueden estar en una computadora y puede ser un software con esos brazos robóticos que hacen todo al mismo tiempo. Eso es una plantilla. Eso está programado para hacer lo mismo siempre de la misma manera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como artesanos? Pues crear plantillas para hacer ciertos trabajos. De hecho, por ejemplo, tengo un video donde les explico cómo aumentar un orificio, cómo pasar de un huequito grande a un hueco más grande aún. Ok, esas tablas para shot, las que usan en los bares, de 4 copitas o de 6 copitas con manguito, ustedes, si van a hacer de eso, lo que pueden hacer es crear una plantilla. Una plantilla es que ustedes crean una tabla exacto como ustedes la venden y la tienen por ahí. En el momento de que llegue un pedido, vas y calcas la tabla y haces todo en línea, haces lo mismo. O si haces tablas para picar, tablitas de cocina, usted tiene su plantilla de cómo se hacen. O si haces cortineros, tienes su plantilla cómo se hacen. Entonces vas creando plantillas de todos los proyectos y los vas guardando. Entonces usted ve muchos videos, muchos talleres que tienen ese montón de plantillas o ese montón de piezas que son únicas y exclusivas para un único proceso. ¿Por qué? Porque esa plantilla agiliza todo el proceso en general, lo hace más rápido que estar haciendo todo pulso, que estar haciendo cada vez hay que estar haciendo la curva que lleva esta pieza, cada vez hay que estar haciendo el oficio que lleva esta pieza. No, con una plantilla usted nada más la replica y es rapidísimo. Entonces las plantillas, bien sea que las compres, hay plantillas baratas, no sé, Temu, Amazon, eBay o donde ustedes compren,
compran sus plantillas o las fabrican. Ya ustedes verán, pero la plantilla y los accesorios es algo importantísimo. Mi taller, yo soy uno de tener un montón de juguetes. ¿Qué son juguetes? Bueno, yo tengo un montón de piecitas para hacer los orificios de bolsillo, que para colgar manillas, para poner las perillas, que para hacer esto, que para hacer otro, hay un montón de accesorios que se usen una vez al año, 2 veces al año o todos los meses. En algún momento se usa y va a ser más eficiente ese proceso. Entonces, siempre tener accesorios, siempre tener plantillas para X procesos, para agilizar el proyecto. Por ejemplo, vamos a instalar una puerta, vamos a instalar un llavín. Entonces, en lugar de estar midiendo a qué distancia va el llavín, a qué distancia va esta preparación, a qué distancia coloco el recibidor en la puerta, en el marco, no, pues me compro el accesorio o me hago la plantilla y así lo instalo más rápido, más fácil, hago más eficiente. Entonces, una plantilla, un accesorio no es desperdicio de dinero, es eficiencia. ¿Qué es lo que estamos buscando con este podcast? ¿Qué es lo que estamos buscando con este video? Que ustedes sean eficientes, sean rentables y sean sostenibles con el tiempo para que perduren, para que crezcan, para que sean mejor cada día. Ok, ahora, paso número 5. Perdón. Precios. ¿Cómo cobrar? Deja de regalar tu tiempo, deja de regalar tu trabajo. A veces, como tengo un pequeño short que dice que a veces es mejor decir no, aprende a decir no. Hay muchos proyectos en los cuales realmente vamos a perder dinero, no vamos a ganar nada, entonces es mejor no tomarlos. También cuando ustedes hagan un proyecto, por ejemplo, si es como uno que soy un autoempleado, que yo lo hago todo, que yo hago todo el proceso, igual saquen un salario para ustedes. Entonces, a este proyecto yo voy a hacer 10 de estas. De acá tiene que salir mi salario, el costo de la materia prima, el costo de los materiales, el desgaste de las máquinas, la luz, el agua, todo, y la ganancia del taller. La ganancia del taller va aparte de mi salario. O si yo tengo un empleado, entonces está el salario del empleado, están todos los costos, la ganancia, lo del taller. Y de último, va a haber una utilidad, que es de la cual yo podría, digamos, percibir como dueño del negocio. Pero tengamos presente que la ganancia y la utilidad son dos cosas muy diferentes. Igual no vamos a entrar en temas de finanzas, en temas de contabilidad, en temas así muy, porque hay un montón de canales para eso. Vamos a tocar lo que a usted y a mí nos interesa como artesanos y lo que podemos comprender de forma sencilla para ser más eficientes y para ser más sostenibles y para ser más rentables. Entonces, ¿qué tienen que tomar en cuenta? Muy básico, principios básicos que son indispensables y no son negociables y siempre tienen que estar en cada proyecto. El costo de los materiales, todos los materiales. O sea, materiales no solamente la madera. Que si a mí la madera me cuesta $100, entonces yo lo vendo en 200. No, mi amigo, no funciona así. Tienes que sacar otro montón de gastos fijos, como por ejemplo las horas del ebanista o tus horas, el costo del material, los acabados, los tornillos, la cola, el desgaste de las máquinas, la luz, el agua, la alimentación, como le dije, las horas. Tienes que tomar en cuenta factores indispensables. Entonces siempre el costo de la materia, todo lo que lleve para hacer ese producto, los tintes, los acabados, la coma, la lija, eso es materia, no solo madera. Después, el costo operativo, las horas que duras haciendo el proyecto, lo que te cuesta tu operario, lo que te cuesta el salario fijo que tienes que calcular, la luz, si pagas un alquiler, entonces reducir una parte de la renta de la ganancia de ese mueble, el desgaste de las herramientas. Tienes que tomar en cuenta todos los factores. Entre más factores en cuenta tome, vas a dar un mejor precio y vas a obtener una ganancia y una rentabilidad real, no inventada. Porque si yo tengo 100.000 de madera y vendí 200.000, tengo que reponer esos 100.000 de madera. Entonces solamente estoy tomando 100.000. De esos 100.000 tengo que rebajarle todo lo que le mencioné. Entonces puede hacer que haya pérdida. O vamos hablando en dólares. Tengo $200 de materiales, de madera. Me los gasté. Los vendí en 400.
Entonces tengo que tomar otros $200 para reponer ese material, esa madera, eso que me gasté. Y los otros $200 tengo que repartirlo entre las horas, entre la renta, entre la luz, el agua, el desgaste, el costo del operario, los seguros, las pólizas, todo lo demás. Entonces ves que puede ser que haya pérdida incluso. Entonces tenemos que tomar en cuenta primero todo lo que antes les mencioné para saber si vamos a obtener una ganancia. Y si no va a haber ganancia, mejor no hagas el proyecto. No tiene ningún sentido vender perdiendo dinero. Por eso, aprende a decir que no o aprende a cobrar correctamente. Ahora, ok, muy importante cuando vas a dar un precio, no compitas por cantidad, compite por calidad, por un diseño original, por un producto más bonito que el que está en el almacén, en el Walmart, el PriceMart, el IKEA, el Goyo, el Gallo, o como se llame el almacén donde venden muebles en tu zona. Entonces siempre trata de destacarte por calidad, que tus materiales sean mejor, que tu acabado sea mejor, para poder cobrar un poco más, porque si vas a competir por precio contra grandes fabricantes vas a quebrar. Es imposible para un artesano, para un taller pequeño competir por precio, compite por calidad, crea una historia, documentala, habla con tu cliente, mándale fotos, mira ve qué bonito como te está quedando el mueble, ve este detalle. Si piensas hacerle algo diferente del diseño, entonces llega y le dice, mira, vea, te voy a dar de cortesía este borde redondito o esta moldura que no está dentro del modelo, ¿te gusta? Puede ser que el cliente te diga, ah, sí, sí, me gusta mucho, muchas gracias. O puede ser que te diga, no, no, déjamelo como el diseño original. Entonces, es también importante tomar en cuenta que si vas a hacer un cambio del diseño, siempre comentarlo con el cliente. Puede ser que te agradezca o puede ser que te pida que no lo hagas. Entonces, son estrategias para crear una historia, para que se destaque usted del almacén. Un cliente va a un almacén, compra, se lo lleva para la casa y listo. Ya si acaso un manual en chino o filipino, quién sabe qué país hicieron ese mueble, que ni se entiende. En cambio, cuando tú le vas a vender algo, le vas a vender un producto más una historia. Le vas a vender algo que un almacén no le puede brindar, una atención personalizada. Destácate por calidad, no por cantidad. Ok, ahora, en paso número 6 o estrategia número 6 o punto número 6 o como ustedes quieran ponerle el nombre. La verdad es que simplemente vaya apuntando todo lo que estamos hablando en este podcast y aplícalo y me dice si te funciona o no te funciona. Y verás que es 100% garantizado todo lo que le estoy mencionando. Lo respaldo con experiencia por muchos años de estar aplicando lo mismo. El mantenimiento preventivo siempre, incluso pasa en las fábricas. Por eso hay accidentes en las fábricas y por eso a veces un operario sufre un accidente, porque no hay mantenimiento preventivo. Y si sos como yo, un autoempleado, pues uno es el que usa las máquinas, uno es el que usa todo con mucha más razón. Es importantísimo un mantenimiento preventivo siempre, en todo lo que usted use y en todo lo que usted haga. Siempre crea un checklist o manéjalo aquí, como usted quiera, semanal, de estar revisando todas tus máquinas, que haya buen engrase, buena lubricación, que los discos estén afilados, que las máquinas se encuentren en orden. Siempre utiliza la máquina apagada, revisa cómo está el giro del disco, que no esté torcido, revisa que la máquina se desplace correctamente, que todos los rodamientos estén buenos. Siempre, siempre verifica la máquina antes de usarla y después de usarla. Antes de guardarla, dale un mantenimiento, una limpieza rápida, no guardes máquinas sucias, no mantenga máquinas sucias. Como les dije en el podcast anterior, de que pasan imágenes de un taller que está empolvado y un montón de escombros por todos lados, extensiones por aquí, máquinas tiradas por allá. Y cuando el taller está así, el móvil va a ser bueno. Pues, ¿qué te diré? Si yo veo que hay tanta cochinada y tanta suciedad, pues yo pienso que me van a entregar lo mismo, cochinada y suciedad lo que me van a dar. Entonces difiero de eso. Donde hay orden hay paz. Entonces, importantísimo el mantenimiento preventivo en las máquinas, tanto para alargar la vida útil como para su propia seguridad, como para que vean, esos deditos estén completos, no falte nada. Entonces, eso es indiscutible. Mantenimiento preventivo en todas las máquinas, tanto eléctricas como manuales. Las máquinas manuales también hay que revisarlas, lo que son sierras que estén cortando correctamente, revisar que las llaves no estén gastadas,
todo, revisar los ductos que pues transportan la viruta, el polvo y todo lo demás si lo hay, y mantener orden y aseo en el taller. No tener escombros, no va a ser que yo vaya caminando, me pare en un escombro, me vaya de lado y me golpee contra una máquina o Dios quiera saber qué más puede pasar. Entonces, pensemos siempre en prevenir y no en lamentar. Ok, ahora lo otro, pues como la estrategia última o esencial es reutilizar, reinventar o innovar. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues por ejemplo, yo tengo una versión rápida para hacer tablas de tortilla, las tortilleras, y tengo otra versión más grande, más industrial, que es para un trabajo más pesado. Entonces simplemente tengo un producto que es similar al otro. Entonces estoy reutilizando la misma estrategia. Entonces el que necesita un tortillero más cómodo, hay una versión más cómoda, y el que necesita un producto más industrial, hay una versión más industrial. El que le gusta la taza pequeña para tomar café, hay una taza pequeña para tomar café, y también hay una taza grande para el que le gusta tomar unas cervecitas, unas águilas, un traguito. Entonces estamos reutilizando una idea para sacar dos productos. Entonces, ¿qué logramos con eso? Pues aumentar nuestra cantidad de stock en base a una idea inicial. Entonces vamos a lo mismo, si usted hace una cama individual puede ser una cama matrimonial, también están las camas king size, las camas queen. Entonces siempre un producto, no tengo necesariamente que rehacerlo o reinventarlo o hacerme algo nuevo o innovar y estar haciendo cosas diferentes, digamos cosas nuevas. Innovar sí, que es lo que les mencioné, que es esto, innovar, pasar de algo pequeño a algo más grande o mejorar un producto ya existente. Pero tampoco tenemos que inventar la rueda, ya la rueda existe. Todo lo que podemos hacer es, para ser más rentables, es trabajar sobre lo que ya existe, simplemente haciendo un pequeño cambio, haciendo algo diferente, haciendo por ejemplo productos para joyería, haciendo tablas imantadas para colocar cucharas. Por ejemplo, si hacemos una repisa aérea para poner la pantalla, vamos a hacer una repisa aérea que sirva para poner cosas en la cocina. Simplemente la hacemos más pequeña, pero exactamente igual que la de la pantalla. Entonces simplemente estamos reutilizando una idea para otro proyecto con el cual ya lo hicimos, tenemos las máquinas, tenemos el conocimiento, tenemos el producto y no estamos inventando nada nuevo, sino que simplemente estamos reutilizando productos, reutilizando ideas y reutilizando lo que ya hicimos. A veces, por ejemplo, agarramos la viruta, el acerrín y lo botamos. Lo tiramos por allá en una esquina y estamos haciendo un bolote. Y ya cuando tenemos una montaña ahí de escombros, porque mejor nos vamos recogiendo eso en saquitos y los vamos almacenando por ahí. Y vamos tal vez a alguna granja, a algún lugar que conozcamos en la zona o alguna persona, y no necesariamente lo regalamos, puede ser que se lo vendamos barato. Le decimos, mira, dame $1, dame $2 por ese saco de viruta, saco de acerrín. Al final yo lo iba a botar. Y puede ser que el granjero te lo compre y estás teniendo ganancia de un producto que vas a desechar. Algo tan sencillo como eso. O ya puede ser que te sobren muchos escombros de madera, muchos palitos, muchas pisitas cortas o muchos cabos o piezas reventadas que ya no sirven para nada. Y bueno, las empacamos en un saco o las dejamos en alguna caja y preguntamos, puede ser que a alguien le guste cocinar a leña, digamos, por ejemplo en Latinoamérica es muy común cocinar a leña, igual en Europa y otros países igual las cocina a leña, pero digamos cuando hacen fogatas, cuando van a campamentos, así, pero aquí nosotros hacemos frijoles, dijo el colombiano, y a la gente le gusta hacerlo con leña, entonces te ofrece sacos de leña a un precio X que te deje algo en lugar de botarlo. Entonces, todo se puede vender. Lo único que no se vende es lo que no se ofrece. Pero si usted ofrece, vende. Eso es una regla esencial, una regla que aplica para cualquier cosa, en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma. Si usted ofrece, vende. Si no ofrece, no vende. Simple, sencillo. Ok, entonces ya estamos con los 7 pasos. Como les decía, son cosas muy sencillas que pueden hacer y les garantizo que van a mejorar,
porque van a aumentar. Entonces, como resumen, el flujo de trabajo, que lo dividimos en 5 partes, pero ustedes saben, el flujo de trabajo es hacer las cosas en un orden para que sea más eficiente, ser como un robot. A veces en mi vida, en mis trabajos he sido bastante robótico en algunos momentos, porque realmente siempre he aplicado eso para todo. O sea, todo tiene que hacerse de una forma y terminar en otra forma. Pueden haber variables en el camino, sí, las personas somos diferentes y todos hacemos cosas diferentes, pero por lo general siempre todos tienen una constancia en algunos puntos, entonces nosotros tenemos que crear nuestra constancia en nuestro flujo de trabajo. Después, cero desperdicio, programas que nos ayuden a optimizar cortes o realmente ya comprar producto específico, medidas específicas, materia prima muy específica para un proyecto específicamente para que no nos sobre. Porque puede ser que nos salga más barato comprar las piezas ya cortadas, porque hay empresas que ofrecen servicio de corte, que cortarlas nosotros. Y va a ser más eficiente comprar el producto cortado, pagar ese costo de más de corte, porque ya nos ahorra un montón de trabajo de nosotros. Hay empresas que venden corte y tapeteo, entonces se venden, digamos, lo que es la melamina, el MDF, el ODS, que es, y de un solo le ponen la tapetita de los lados y vienen los paneles listos y se llama arma. Es como que fueras a un almacén y compras un mueble desarmado. Entonces te va y compra ya toda la materia prima desarmada y viene y la arma y la vende. Y sale más barato que usted lo haga. No todo el tiempo. Hazlo tú mismo, es más barato que a veces comprarlo hecho o comprar una parte del proceso hecho. Como las empresas que fabrican tecnología. Si usted llegara a desarmar un teléfono, una computadora, todas las partes vienen de diferentes partes del mundo porque en alguna parte alguien es más eficiente y sale más barato comprar por aquí por allá y armar y vender que hacerlo yo mismo. Y en los muebles pasa lo mismo, puede ser que usted compre algo ya listo, arma, detalla o pinta y vende y usted cobra por el servicio donde le genere realmente utilidad o ganancia. Tomen en cuenta eso. Trabajar por lotes, como les decía. Hacer muchas cosas al mismo tiempo de lo mismo para no tener que estar sacando la máquina una y otra vez para estar haciendo algo que se me olvidó, ¿no? Planificamos y hacemos todo en forma lineal, como que si fuera una fábrica. Aunque yo sea un taller pequeño, aunque yo tenga un cuartico pequeño, yo puedo imaginarme que esto es mi fábrica y yo todo lo hago en una secuencia. Somos más eficientes. Plantillas y accesorios, importantísimo, agilizan un montón el trabajo. Nunca es un desperdicio plata comprar una plantilla. Obviamente, si no tengo el dinero para comprarla, la puedo fabricar. Hay muchos videos tutoriales, incluso yo he colgado algunos videos tutoriales de plantillas. Cobrar correctamente. Siempre valoremos nuestro trabajo, valoremos lo que estamos cobrando. A veces digamos no, en lugar de perder, o en lugar de ganar lo que yo realmente quiero ganarme. Entonces, si yo voy a vender esto en $10 y no me quieren pagar $10, pues entonces no lo vendo y ya, se acabó el asunto. Alguien me pagará $10 porque yo le tengo que dar un valor a este producto y tengo que mantenerlo. No tengo que estar rebajando y dejándome, digamos, a que alguien más me diga cuánto vale mi trabajo. Nadie sabe cuánto vale mi trabajo más que yo. Eso es importantísimo. Mantenimiento de todas sus herramientas, del local, de todo en general, un buen mantenimiento, un buen orden, reutilización de ideas, de proyectos, de materia prima, y como les digo, pasen de un hobby a un negocio, sean eficientes, sean rentables. Muy importante, si les gustó el podcast, comenten, compartan, brinden ideas para sus compañeros, suscríbanse al canal, vean mis otros videos y ayúdenme a crecer. Muchísimas gracias por haber estado hasta acá. Hasta luego.